Hola, hola jóvenes. Hola, 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 buenas tardes a todos. Hola Lisma, ¿me puedes copiar? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo me escuchan? Perfectamente. Sí, doctor. Qué bien, gracias. Buenas noches a todos los que están ingresando. Bien, ¿cómo Doctor, me buenas copian los noches. demás? Buenas noches chicos, buenas noches. ¿Cómo Buenas noches, están? doctor. Bien, damos paso a todos los que están ingresando. ¿Cómo están chicos? Buenas noches a los que se han conectado recién. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo me copian, jóvenes? Bien, doctor. Ok, está bienísimo. Bien. Bien, démosle un par de segundos a los compañeros que se van conectando. Para abordar el nuevo tema el día de hoy, que tiene que ver con el contrato de anticrético. ¿Quién no conoce, no ha visto o por lo menos ha suscrito alguna vez un contrato de anticrético? Creo que absolutamente todos, ¿cierto? Por lo menos conocemos de qué se trata, en qué consiste, y como futuros abogados tenemos que conocer cómo y qué cuidados o recaudos debemos tomar para nuestros clientes a momento de suscribir un contrato de anticrético. Antes de que me olvide, chicos, siempre les voy a pedir que por favor no olviden registrarse en el chat del grupo de la sesión para temas de control de asistencia. Bien, el día de hoy vamos a abordar de pronto uno de los contratos suscritos con mayor frecuencia, así como una compraventa, un contrato de alquiler, un contrato de préstamo o mutuo, como hemos ido viendo, referido al contrato de anticrético, conocido también por algunas legislaciones como antícresis, ¿ya? Como antícresis. Vamos a empezar abordando el tema con el material de apoyo. Vamos a retroalimentar este tema con un pequeño documental para finalmente analizar un modelo estándar de contrato de anticrético. ¿Ok? Bien. Definamos qué se entiende por contrato de anticrético. Voy a poner esto acá abajo. Perfecto. Bien. Es importante establecer
que de manera general podríamos definir al contrato de anticrético como aquel contrato por medio del cual una parte denominada propietario entrega a otra un inmueble para usar y gozar del mismo a cambio de un capital anticrético. Capital que no genera réditos, intereses o utilidades algunas, sobre cuyo capital el anticrecista ocupa, usa y goza el bien por lo general junto a su familia, ¿cierto? Esto no quiere decir de ninguna manera que se puede firmar un contrato de anticrético cuyo objeto sea un inmueble exclusivamente para vivir, pues puede ser para realizar actividades profesionales, actividades comerciales o cualquier otra actividad inherente a la formación, a los intereses del anticrecista, siempre tratándose de actividades lícitas. Ya. Acepciones sobre el contrato de anticrético hay muchas, se lo puede definir de distinta forma, pero la sustancia no va a variar en lo absoluto. Existe un sujeto que es el propietario, la otra parte denominada anticrecista, la entrega de un inmueble, ya, para el uso y goce, ya les he dicho, dependiendo de la naturaleza de actividad o destino que se le va a dar a ese inmueble, un capital anticrético, que puede ser en bolivianos o en moneda extranjera, un determinado plazo, ¿cierto?, al que se va a sujetar, y las cláusulas inherentes a ese contrato. Es importante destacar en principio que para que el contrato de anticrético tenga eficacia legal, ¿cierto?, conforme dispone, como bien saben ustedes, el artículo 491 del Código Civil, este tipo de contratos siempre debe ser celebrado, elaborado, faccionado, como le quieran llamar, en el formato de un documento público. Dependiendo del monto, las partes toman la decisión voluntaria de registrarlo sobre el inmueble que han tomado en derechos reales o, en su caso, no hacerlo, ¿cierto? El contrato de anticrético no va a tener un valor legal de ejecución si acaso, por alguna omisión o desconocimiento, fuera celebrado en el formato de un documento privado. De ahí que las veces que ha existido la oportunidad de recalcarles que el artículo 491, con referencia al requisito de la forma, nos dice claramente qué tipo de contratos se deben suscribir en el formato de documento público, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, el tema de respetar el requisito de forma en los contratos de anticrético. Bien, siguen ingresando los muchachos. A ver, les daremos unos segundos, ya que estamos empezando el tema. A ver. Bien. Creo que ya no hay. Bien, entonces, por favor, no se olviden
eh, que el 491 es importantísimo tomarlo en cuenta a efectos de respetar el requisito de forma, especialmente, por favor. Hay que tener mucho cuidado para no cometer ese error. Bien. Ahora bien, continuemos. Creo que ya no están en chat. Por el contrato de anticrético o anticresis, escúchenme bien. En materia de obligaciones, si ustedes se acuerdan, hemos visto también en relación a los derechos reales, aquellos derechos reales de garantía, ¿cierto? Ambos tienen conexión. Y en los derechos reales de garantía hemos visto la famosa pignoración, si se acuerdan. La pignoración está compuesta por dos derechos reales que son la prenda y la antícresis. La prenda para bienes muebles, ¿sí? Y la antícresis para bienes inmuebles, si se acuerdan. Y esto relacionado al derecho de obligaciones, el anticresista, el que da el dinero, el que da el capital de anticrético, viene a ser el acreedor y el propietario se convierte en deudor, ¿cierto? El anticresista se considera acreedor porque es el que está entregando el capital de anticrético, el dinero. Y el propietario, al recibir eso, está asumiendo el compromiso de que una vez que se cumpla el plazo del contrato, debe devolver ese dinero. Por excelencia es una obligación de dar, ¿cierto? Entregar. Bien. Se estila que el anticrético, al entregar al anticresista, al entregar el capital de anticrético y convertirse en acreedor, se configura una obligación simulada. ¿Por qué? Porque no va a generar intereses o réditos, pero sí se establece que el anticresista va a vivir sobre los frutos de su capital, ¿sí? Va a gozar de los réditos de su capital porque ha entregado un capital, un dinero como tal, ¿cierto? Entonces, se establece en el contrato desde ya que ese capital entregado no va a generar rédito alguno, ¿cierto? No va a generar un rédito alguno. ¿Por qué? Porque se supone que el anticresista va a gozar de un bien entregado por el propietario. Bajo esa figura debemos quedar claros en qué consiste, ¿ya?, el contrato de anticrético. Y nuestra legislación no está exenta de esa base fundamental que tiene el anticrético en nuestra legislación, ¿sí? Se habla de intereses, no les va a parecer extraño, se habla de intereses, que el capital que entrega el anticresista genera intereses. ¿Por qué? Porque el propietario, al recibir el dinero, está haciendo trabajar ese dinero. En nuestro léxico popular lo entienden así. Por tanto, el anticresista está viviendo sobre los intereses de su capital entregado, ¿ya? Por eso el artículo o el párrafo 2 de la noción con referencia al anticrético establece que es válido el pacto por el cual las partes convienen en que los frutos, fíjense, se compensen con los intereses en todo o en parte. 1429 del Código Civil. Bien. ¿Cómo se constituye un contrato de anticrético?
única y exclusivamente, por favor chicos, por documento público. Pero se preguntarán, ¿por qué el 491 con referencia al requisito de la firma, de la forma, establece pues que debe sí o sí constituirse en documento público? Porque al constituir también una obligación y un derecho real de garantía, ¿ya? El momento que una de las partes incumpla, si ustedes se acuerdan del artículo 291 del Código Civil, cuando habla que el deudor tiene el deber primordial de cumplir y satisfacer la obligación, y el acreedor tiene el derecho de exigir y percibir el cumplimiento de esa obligación, está obligando, si vale el término, a que en caso de incumplimiento del deudor y en el caso del contrato de anticrético, el propietario se constituye en deudor y el anticrecista en acreedor, el acreedor puede ejecutar, le confiere el derecho de ejecución, persecución y preferencia, si se acuerdan cuando analizamos el libro de obligaciones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el contrato de anticrético está constituido conforme a ley, es decir, en documento público, y de pronto el propietario no cumpliera, llegado el término de devolver el capital anticrético, el acreedor puede recurrir ante el juez a objeto de ejecutar como una verdadera obligación, y el único documento idóneo para esa ejecución es el contrato de anticrético faccionado en el formato de documento público. No va a requerir de ninguna otra prueba más, porque va a ser sometido el proceso a un proceso judicial ejecutivo, ¿sí? Ejecutivo. En la estructura monitoria ahora, con el nuevo Código Procesal Civil, pero va a ejecutar esa obligación, inclusive con la posibilidad de llegar al trance de una subasta pública del inmueble o de los bienes que tuviera el propietario deudor a efectos de recuperar su capital. ¿Ya? A efectos de recuperar su capital. Por eso es importantísimo que a momento de constituir un contrato de anticrético se lo haga en documento público. De pronto podrán pensar, entonces si por alguna circunstancia no se hubiera faccionado en el formato de documento público y si se lo hubiera realizado en el formato de documento privado, no me sirve este documento porque la ley dice que es nula cuando no cumples con la forma debida. ¿Es nulo el documento, el contrato de anticrético faccionado en documento privado? Sí. Que además su eficacia legal no sirve para poder ejecutar, no sirve para recurrir al proceso ejecutivo y rescatar el capital de anticrético. Sí me sirve como una constancia de haber entregado yo, anticrecista, un capital de dinero al propietario, una especie de recibo, de comprobante de pago. Sí me sirve, pero no me va a servir para un proceso ejecutivo, me va a servir para un proceso ordinario en el que también deberé corroborar la autenticidad de haber entregado dinero al propietario con otros elementos probatorios como testigos, facturas de luz que he pagado porque he vivido en el inmueble, factura de agua, teléfono. O sea, me voy a separar de un proceso ejecutivo que es exclusivo para recuperar el dinero que no se me ha entregado oportunamente o no se me ha devuelto, y voy a procesar mediante un juicio ordinario, más largo, con mayor acervo probatorio para poder presentar testigos, facturas, documentos, qué sé yo. En cambio, el proceso ejecutivo, la única prueba idónea que se requiere es el documento como tal. Ahí no hay necesidad de presentar testigos, más documentación, absolutamente nada. De ahí que el contrato de anticrético, elaborado o formado, constituido en documento público, por sí solo tiene fuerza ejecutiva. ¿Listo? Bien.
¿Qué derechos le confiere la norma al acreedor? El anticrético o anticresis confiere al acreedor el derecho de retención y de preferencia. El derecho de retención, retener el bien hasta que no se le devuelva su capital. El derecho de preferencia, en caso de recurrir a un proceso judicial para recuperar su plata, tiene preferencia de pago. Ahí va a ser importante que el contrato de anticrético haya sido registrado en derechos reales. ¿Ya? Haya sido registrado en derechos reales. Entonces, como en obligaciones, tratándose de una deuda pecuniaria, ¿se acuerdan de las obligaciones pecuniarias? Aquellas que tienen que ver con dinero, pecuniaria, dinero, se va a tramitar en un proceso de ejecución y el acreedor anticresista va a retener el bien. Por eso, ¿no? En nuestra economía, en nuestro léxico popular, se estila que no salgas del bien hasta que no te devuelva. ¿Sí o no? No salgas, porque si sales y no te devuelve, ya estás. ¿No ve? Se estila. A eso se llama retención. Y el de preferencia, que llegando a un proceso judicial y a una subasta pública del bien o de los bienes que tuviera el propietario deudor, va a tener derecho preferente el acreedor anticresista. ¿Ya? A eso se refiere. Preferencia. El acreedor anticresista tiene el derecho de hacerse pagar, fíjense, con preferencia a otros acreedores sobre la cosa recibida en anticrético, lo que les decía. Tiene el derecho de preferencia para poder ser honrado en la devolución del capital anticrético que ha entregado al propietario. Ahora, ahí está lo que les hablaba. El acreedor anticresista, lógicamente, no pagado, es decir, no se le ha devuelto su dinero, puede con intervención judicial y en la forma y con los requisitos previstos por el Código Procesal o Procedimiento Civil, sacar a pública subasta el inmueble dado en anticresis. Se tramita un anticrético incumplido por parte del deudor propietario en devolver el dinero, se tramita en las mismas condiciones que una deuda pecuniaria, una deuda de dinero con garantía real, que es el inmueble. Objetivo, lograr que me devuelvan mi capital anticrético. Intervención judicial, lo voy a hacer en juicio ante una autoridad judicial. ¿Sí? Y una vez que se subaste, que se remate el inmueble, me va a devolver el capital anticrético entregado. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el acreedor anticresista? El acreedor o anticresista, si no se ha acordado otra cosa distinta, está obligado a pagar los impuestos y las cargas anuales del inmueble. Ojo, si es que no se ha acordado otra cosa distinta. Por lo general, en Bolivia, el que paga los impuestos y las cargas anuales del inmueble es siempre el propietario. ¿Cierto? Reitero, ustedes saben que por regla general es lo que la ley determina y la regla específica es la famosa palabra salvo, excepto, ¿cierto? Si no se ha acordado cosa distinta, es lo que establece el Código Civil, el acreedor anticresista tendría que ser quien pague los impuestos. En nuestra economía no se acuerda así, por distintos motivos, ¿no? El propietario dice, no, yo soy el propietario y yo voy a pagar. Entonces el propietario quien siempre paga los impuestos y cargas anuales del inmueble que en propiedad le pertenece. El anticresista tiene la obligación de conservar, administrar, cultivar el fondo como un buen padre de familia, como un buen propietario. Los gastos correspondientes se deben sacar de los frutos, siempre y cuando no se haya pactado otra cosa. ¿A qué se refiere sacar de los frutos también? No olvidemos que se estila a entender que cuando se entrega un capital anticrético, el anticresista está viviendo sobre su dinero, está gozando de sus intereses. Si el acreedor o anticresista
quiere liberarse de esas obligaciones, ¿no?, puede en todo momento restituir el inmueble al constituyente, siempre que no haya renunciado a esa facultad. Estas tres obligaciones previstas en la norma, por lo general son acordadas de manera distinta en el contrato de anticrético. Primero, se establece que es el propietario quien se va a encargar de pagar los impuestos y cargas anuales. Segundo, se establece una abstención o una obligación de no hacer al anticresista, por ejemplo, de no puede alquilar, no puede ceder el contrato a terceros, no puede realizar obras sustanciales que modifiquen la esencia del inmueble sin autorización expresa del anticresista, ¿cierto? El hecho de liberarse de estas obligaciones también va a nacer de un acuerdo de partes, ¿cierto? Eso es consensuable. Indivisibilidad y duración del anticrético. Primero, el anticrético es indivisible. Alguien por ahí, cuando vimos y abordamos el contrato de alquiler, si se acuerdan, preguntaba si era válido un contrato mixto. Y dijimos que no, que la ley prohibía, y lo revisamos en el Código Civil. No podía establecerse un contrato mixto de anticrético y alquiler. Por eso es que el Código establece que el contrato de anticrético es indivisible. ¿Quién se acuerda cuál es el plazo máximo en un contrato de alquiler? ¿6 meses, doctor? De 10 alquiler, años, doctor. el tope máximo, el plazo máximo, no el Perdón, mínimo. perdón. 10 años, doctor. 10 años. Para el anticrético, fíjense, el anticrético no puede convenirse por un plazo superior a 5 años. Y si se pacta un plazo mayor, este plazo va a ser reducido a dicho término, ¿ya? El anticresista va a tener el derecho de retención mientras no sea satisfecho en su crédito. ¿Qué quiere decir? Mientras no se le devuelva el capital, salvo lo dispuesto por el artículo 1479 del Código Civil, que quiere decir salvo acuerdo distinto de partes y en ocasiones excepcionales. Lo que se hace en nuestro medio, les reitero, y todos han debido de escuchar alguna vez, no sales hasta que no te devuelvan tu plata, ¿cierto? Eso es lo que se estila, pero lógicamente se respeta bajo el principio de libertad contractual, ¿no?, el acuerdo al que puedan llegar, el acuerdo distinto al que puedan llegar las partes. Ahora, hay un tema que se cree a veces, o las partes no creen, pero que los abogados estamos obligados a comunicarles. Más ahora que existe la nueva ley del notariado plurinacional, que establece claramente la comunicación o la interconexión, como le quieran llamar, que los notarios tienen que a momento de protocolizar un contrato de anticrético se da parte a impuestos nacionales. ¿Y esto por qué? Porque el Decreto Supremo 2153, que reglamenta el régimen complementario del impuesto a valor agregado, conocido como RCIVA, establece de manera precisa: a los fines de la determinación del ingreso presunto del 10% a que se refiere el artículo 27 de la Ley 843, que es una norma tributaria, deberá procederse de la siguiente manera. A. Cuando el contrato anticrético se hubiere pactado en moneda extranjera, el monto sobre el que debe calcularse el mencionado porcentaje se determinará multiplicando el monto de la moneda extranjera por la cotización oficial de esa divisa en el último día hábil del mes al que corresponde. Eso se llama al cambio oficial del día. Si yo he pactado el anticrético por $20,000, a momento de calcular el impuesto RCIVA, debo calcular al cambio oficial del día, ¿cierto?
Si he pactado en euros, lo propio. A eso se está refiriendo, cotización oficial del día. Ahí está. Sobre el monto del contrato actualizado, de acuerdo con lo establecido en los incisos precedentes, se calculará el ingreso presunto del 10% anual y del valor así obtenido se imputará a cada mes la duodécima que corresponda, determinándose en esta forma el ingreso mensual gravado. Sencillo, calculo el ingreso presunto del 10% anual y ese valor lo divido entre 12 meses para tener el valor mes. Y la cuota mes, por eso se llama la duodécima que corresponda, es el impuesto que se va a gravar. En términos más sencillos, tenemos la obligación de decirle al cliente, a efectos de que cuando esté suscribiendo un contrato de anticrético, que el momento que el notario protocolice va a dar parte de impuestos nacionales y les va a generar el impuesto, el RCIVA, ¿no ve?, que se declara trimestralmente sobre el monto del capital de anticrético. De ahí que en la actualidad mucha gente, a efectos de no meterse con ese lío de impuestos, prefiere hacer otro tipo de contrato. ¿Cuál creen ustedes? ¿Préstamo de dinero, licenciado? Exactamente. Un préstamo de dinero sin intereses por el plazo que durará el anticrético y encima se hace un documentito privado aclaratorio, un contradocumento conforme vimos en los primeros temas de avance. ¿Cierto? Se cumple el término del presunto préstamo, el deudor devuelve el capital y el acreedor desocupa el inmueble. Se escinden de pagar impuestos por contratos de anticrético. Ejemplo dice, fíjense cómo se calcula. Tenemos un contrato de $10,000 y el tipo de cambio al oficial al día está en 6.96. Creo que está así ahora también, ¿no? Serían 69.600 bolivianos cambiados a bolivianos. El 10% vienen a ser 6.960. Sobre esta base, sobre el 10%, calculamos la base del 13% que es el IVA, ¿cierto? Y esta suma es 904 bolivianos con 80 centavos. Ese es nuestro 10% anual, lo dividimos, como les decía, entre 12 meses. ¿Por qué? Porque el año tiene 12 meses. Y finalmente nos sale por mes 75 bolivianos con 40. Ese monto vendría a ser el ingreso presunto por cada mes a declarar. ¿Ya? Así se saca el impuesto que grava los contratos de anticrético. ¿Por qué la norma tributaria ha dispuesto esto? Porque se deduce que ambos sujetos del contrato de anticrético están generando utilidades. El que entrega su dinero está viviendo sobre los intereses, está ocupando la casa, está disfrutando del inmueble. El que recibe el capital de anticrético, que es el propietario del inmueble, está haciendo trabajar ese dinero, está generando ganancias. Por eso el Estado se fijó en su momento y dijo, no, pues están generando limpiecito, tienen que tributar. Y de esa manera se aplica el RCIVA a los contratos de anticrético. Ahora, siendo RCIVA, lógicamente esto se puede descargar. Los que conocen un poco de contabilidad o tributario saben que esto se puede descargar con facturas. Es de declaración trimestral. ¿Listo? ¿Cómo se paga? Se paga en el formulario 610 de forma trimestral, ahí está. Aquí hablamos sobre cómo pagar y que resulta siendo similar a las obligaciones de percepción de alquileres. Lo paga tanto el dueño del anticrético, ¿sí?, como el anticresista. Ambos pagan cada uno por separado su 10%, que mensualmente en el ejemplo que vimos sería 75.40 bolivianos. ¿Cierto? Fíjense, porque según el Código Civil, ambas partes se benefician. Esa es la explicación, como les había dicho. ¿Sí? Bien, ese es el respaldo teórico, chicos, del contrato de anticrético. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta?
Doctor, Adelante. sobre este punto, por ejemplo, figúrese, en realidad, claro, uno puede llenar los formularios y pagar, pero hay gente que no tiene conocimiento de esto, tiene que contratar una persona, un contador, que Sí, le lleve y gasto sobre gasto. Realmente es una medida que no, pues no está dada en forma positiva. y además, complementando al criterio de Ana María, gracias, nosotros no tenemos la cultura de manejar este tema de tributos. Mucha gente se asusta y prefiere no meterse en este tema. Pero reitero, es obligación de nosotros los abogados, ahora más que nunca, ¿no? Inclusive los notarios lo hacen ahora, esto va a generar impuestos y calculan de la manera que les he mostrado en la diapositiva, ¿cierto? Entonces el cliente dice, cada 3 por ahí se me olvida, yo viajo tantas ocupaciones, prefiere no y pactan entonces, lo haremos como préstamo, mismo plazo, con la única salvedad que no va a generar interés por el tiempo pactado, llega el término, le devuelvo su dinero, usted me devuelve mi inmueble. Y en el contradocumento, en el documento aclaratorio, ese sí puede ser totalmente privado, se ponen las condiciones aclarando que se trata de un antigrético, el estado del inmueble que se está entregando, la forma en que debe ser devuelto, como si fuera un contrato encubierto de antigrético, ¿cierto? De pronto se preguntarán, ¿y dónde está la seguridad jurídica de la que puede gozar el antigresista para garantizar la devolución de su dinero? No olvidemos que al suscribir un contrato de préstamo, conforme lo vimos, se constituye plenamente las figuras de un deudor y un acreedor. Una garantía, que va a ser el mismo inmueble, una garantía real, puede generar en el acreedor, en el que ha entregado el dinero, el derecho de poder registrarlo en derechos reales sobre el inmueble, ¿cierto? Y de suscitarse el incumplimiento del propietario deudor, pues también puede llegar al remate del bien. ¿Por qué? Porque es un contrato de préstamo de dinero, ejecución, hasta la subasta para recuperar su plata. Dependiendo del monto, mucha gente registra, pero ese registro de un préstamo de dinero no genera intereses como genera el antigrético. Entonces, todas esas pequeñas salvedades, chicos, hacen que los clientes se vuelvan mucho más minuciosos, pregunten, y es nuestra obligación, reitero, brindarles toda la información y apoyo de asesoramiento para evitar después futuras contingencias y futuros reclamos además. ¿Ok? Bien, ¿alguien más tiene? Haremos lo siguiente, chicos, estamos a menos de un minuto y medio. Cortaré acá la grabación de la primera sesión y les paso en un par de segundos el link para continuar el abordaje de este tema, ¿ok? Está bien, doctor. Ya, en 2 segundos les vuelvo a pasar el link para volverse a conectar, chicos.